¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Mateo 7, cuando lo encuentren en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, si puede hacerlo, lo invito para que se ponga de pie, si no quédese ahí sentadito, sentadita donde está, poniendo mucha atención. Vamos a ver los primeros 6 versículos, los vamos a ver en 2 semanas. Esta semana vamos a ver el versículo 1 y 2, y la semana que entra vamos a ver del 3 al 6. Así de profundo es el contenido de estos versículos, y por eso no quiero perderme de decir cosas importantes por el tiempo, así que mejor los separé en 2 partes. Hoy vamos a ver el 1 y 2, pero vamos a leer los primeros 6, que va a ser el sermón completo después. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Wow, qué fuerte está eso. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu amor. Como cantábamos hace un momento, Señor, tu gracia y tu bondad siempre me seguirán, siempre me guiarán. Y eso es verdad, Señor. No son letras de un canto, es la declaración de nuestra fe, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te hemos alabado con nuestros cantos, queremos alabarte también, Señor, poniendo atención para lo que tienes para nosotros a través de tu santa y bendita palabra. Y como siempre, Señor, que pueda ser un instrumento útil en tus manos, Señor, de exposición de tu palabra y no exposición de mis ideas. Que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana, bienvenidos todos nuevamente. ¿Nos visita alguien por primera vez? ¿Sí? ¿Quién nos visita por primera vez? No veo. Oh, acá, perdón. Bienvenidos. ¿Gustan presentarse, por favor? Bienvenidos. ¿Cómo llegaron aquí? Ok, por San Google. Ok, muy bien. Gracias, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto. ¿De dónde son ustedes? De Michoacán, mexicanos. Eso es todo. Muy bien. Bienvenidos, qué gusto nos da. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿No? Ok, muy bien. Mira, hermano, un problema que tristemente tienen no algunos, es más, no tienen muchos, tienen muchísimos cristianos. Problema que tienen muchísimos cristianos es el mal hábito de juzgar a los demás, ¿sí o no? ¿Sí o no vemos eso por todas partes? Andar juzgando a los demás. Mire, cada vez que hay una tragedia, ¿sí o no? Siempre que hay una tragedia provocada por terremotos, tsunamis, incendios, cualquier clase de tormentas, etcétera, esta clase de cristianos inmediatamente asocian eso que está pasando con el juicio de Dios que cae sobre los pecadores, ¿sí o no? Si entró el terremoto, si entró el tsunami, si destruyó, es porque Dios está trayendo juicio sobre los pecadores. Y cuando uno dice eso es como si uno quisiera decir que entonces uno es el mejor ejemplo de santidad, por eso a mí no me toca nada. Y ese es un error, es triste. Cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas, bueno, de hecho el ataque de los terroristas en el 9/11, porque no solamente fue en las Torres Gemelas, en donde murieron cerca de 3,000 personas. ¿Qué fue lo que dijeron muchas personas ahí? Dijeron
es el juicio de Dios. Cayó el juicio de Dios y por eso pasó lo que pasó. En el 2019, finales del 2019, para empezar el 2020, vino una tremenda pandemia que mató a más de 7 millones de personas. ¿Y qué fue lo que dijeron muchos? Ese es el juicio de Dios. Es más, muchísimos lo asociaron con que era el inicio del fin del mundo. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Inclusive yo, el primer sermón que yo prediqué, me acuerdo perfectamente, el primer sermón que yo prediqué ya cuando esto se convirtió en pandemia y que tuvimos que cerrar la iglesia, por orden del gobierno, tuvimos que cerrar la iglesia y empezamos a transmitir desde la casa. Me acuerdo que el primer sermón se llamaba precisamente ¿será este el fin del mundo? Y la respuesta era no, no es el fin del mundo, pero era porque ya muchos habían empezado a decir que esto que estaba pasando era el inicio del fin del mundo. Hace unos días ocurrió una tragedia en República Dominicana, creo que lo comenté la semana pasada, en una discoteca llamada Jet Set, en donde murieron 226 personas, no sé si han muerto más, pero en ese momento el conteo era 226 personas. Y estas personas que estaban en esa discoteca, lo único que estaban haciendo era escuchar un concierto de música merengue. Era todo lo que estaban haciendo. Y sin embargo, muchos dijeron que es el juicio de Dios. Cayó el castigo de Dios sobre los pecadores. ¿Nunca escucharon eso? Basta que entren a la internet para que se den cuenta de la gran cantidad de santos inmaculados que empiezan a decir, a asociar eso con el juicio de Dios. Dios los castigó por pecadores. Hace unos días apenas murió Francisco I, quien fuera el máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana. Y empezaron a decir, muchos cristianos empezaron a alegrar porque se murió el gran pecador. Dios lo castigó y lo mató. El hombre estaba muy enfermo y tenía 88 años. ¿Cómo te pones a decir que fue el juicio de Dios? Si hubiese sido el juicio de Dios, entonces ¿por qué Dios no lo hizo cuando estaba sanito? Hace 12 años que empezó su papado. O sea, si era el juicio de Dios, si Dios iba a traer juicio sobre él por pecador, ¿por qué no lo trajo cuando empezó que estaba bueno y sano? ¿Por qué viene y lo mata, trayendo su juicio, cuando tiene 88 años y ya tenía semanas en una neumonía que estaba creciendo cada vez más? Era un hombre bastante débil. Pero muchos lo asociaron otra vez con juicio de Dios por pecador. Me encantó que me llama mi hermano Tato para preguntarme algunas cosas que comentaban ahí en su trabajo y la respuesta que él le daba a la gente cuando hablaban acerca de la muerte del Papa. Y él decía, pero el juicio de Dios todavía no es. O sea, ¿por qué lo estás juzgando si el juicio de Dios no es sobre las personas? Entonces me dice, pastor, hice bien. Y hiciste perfectamente bien, hijo. Así que muy bien, Tatiux. Sí sirven los estudios bíblicos de los martes, ¿verdad, Tato? Eso, muy bien. ¿Sí sirven los estudios bíblicos de los martes o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, gracias. En los estudios bíblicos de los martes yo contesto preguntas, eso es lo que hago. Pero no las contesto ahí, o sea, no es de que usted me haga una pregunta y yo se la conteste, no. Usted me hace una pregunta y yo hago todo un estudio bíblico de esa pregunta para darle respuesta y le voy explicando cómo voy llegando a la conclusión de esa respuesta. Para que usted vea que todo lo que se hace tiene que ser con el, diría el hermano Landaverri, el escrutinio de la palabra de Dios. ¿Qué es escrutinio, hermano? Yo jamás dije, yo dije escrutinio nada más. Ok, es cuando uno pone palabras en la boca del hermano Landaverri, ¿ese es el escrutinio? Ok. Cuando uno revisa, vea, hacia profundidad, palabra por palabra, como dice el hermano Edmundo, que le gusta desmenuzar un versículo, eso es hacer escrutinio, escudriñar. Ay,
Es bien difícil cuando no sabes cómo se dice en inglés y ya se te olvidó cómo se dice en español. Si Dios mandara esta clase de castigos, hermano, las torres gemelas, el COVID, lo que pasó en la discoteca Jet Set, la muerte del Papa y todo eso. Si Dios mandara eso por castigo de los pecadores, pues créame que ninguno de los que estamos aquí estaríamos. El mundo ya se hubiera acabado hace mucho. ¿Sí o no? O usted me va a decir que usted es una blanca paloma. No. Dimbo nada más. Entonces aquí nada más estaría yo predicándole a Dimo. Ahora, no significa que Dios no puede usar esa clase de situaciones para hacer que la gente ponga su mirada en Él. Eso es otra cosa. Eso es diferente. No significa que Dios no pueda permitir que pasen ese tipo de cosas. Yo la semana pasada explicaba acerca de la voluntad de Dios, que es de dos formas, la voluntad decretiva y la voluntad permisiva. Decretiva es lo que Él ordena que suceda, permisiva es lo que Él permite que pase. Y ya sea que Él lo ordene o que Él lo permita, es porque tiene un propósito. Y ese propósito regularmente es para llamarnos la atención, para que podamos fijar nuestra mirada en Él. ¿Por qué? Porque piensa en la gente del Jet Set, estaban disfrutando de música merengue, es una música muy bonita, muy muy bonita. No estaban haciendo nada malo, no era Sodoma y Gomorra como decían algunos ahí en redes sociales, estaban ahí en Sodoma y Gomorra, no es cierto, es mentira. Y por eso quiero predicar de eso hoy. Estaban cantando, ahí estaban bailando y cosas por el estilo, pero esa gente jamás se imaginó que en un momento se iba a caer el techo y se iba a morir 226 personas. Nunca se imaginaron. Y si alguien le hubiera dicho, oye, Pánfilo, no vayas ahí porque se va a caer el techo y se van a morir 226 personas, ¿qué creen que le hubiera dicho esta persona al otro? Estás loco tú, trágico, fatalista. O sea, Dios puede permitir ese tipo de cosas para darnos cuenta, hermanos, que la muerte está a la vuelta de la esquina, que nadie tenemos la vida comprada, que en cualquier momento, cualquiera de los que estamos aquí podemos morir, y la pregunta es, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Porque todos vamos a pasar una eternidad, todos, buenos y malos, cristianos, no cristianos, todos vamos a pasar una eternidad. La pregunta es, ¿con quién? Si la vas a pasar con Dios o la vas a pasar en el infierno. Y la diferencia entre pasarla con Dios y pasarla en el infierno la hace Cristo, nada más. Es el único que puede hacer esa diferencia. Y cuando la gente juzga y empieza a decir que Dios mandó ese castigo sobre los pecadores de la discoteca de Jet Set, o mandó ese castigo sobre los pecadores de las Torres Gemelas o cosas por el estilo, o todos los que se murieron en los incendios o en los tsunamis o cosas por el estilo, yo siempre me pongo a pensar, ¿qué acaso esos que se murieron eran las personas más perversas del mundo como para que Dios mandara ese castigo sobre ellos y no sobre otros? ¿O habrá acaso personas más perversas que los que se murieron en la discoteca Jet Set? ¿Lo sabrá? Personas más perversas que los que pudieran haber estado ahí. Por supuesto que los hay. Entonces, ¿por qué Dios no los mató a esos y sí mató a estos que no estaban haciendo nada, pues, nada malo realmente? Al margen de que usted diga que a mí esos lugares, no, está bien, yo lo respeto eso, pero no estaban haciendo nada malo, no estaban drogándose, haciendo orgías y cosas por el estilo. A eso me refiero. Es que no había gente más mala que ellos. ¿Por qué Dios los escogió a ellos cuando ellos no estaban haciendo pues nada malo? Los que estaban en las Torres Gemelas, cuando ocurrió el asunto eso, ¿qué estaban haciendo ahí en las torres? ¿Estaban trabajando? ¿Estaban haciendo algo malo? No, ¿será que todos los que estaban ahí andaban robando? ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando nada más. Entonces, si Dios hace eso para castigar pecadores, pues entonces lo estaría haciendo muy mal. Porque hay otros peores, perversos,
que andan sueltos en la calle. Pero el punto es que a los cristianos, o a muchos cristianos, no a muchos, a muchísimos cristianos, les gusta juzgar a los demás. Y les gusta decir que se lo merecían. Se lo merecían. Yo me recuerdo cuando alguna vez tuvimos una situación bastante difícil en otro lugar, en otro tiempo. Y algunos hermanos son testigos de eso. Y me estaban acusando de algunas cosas y me subió el azúcar hasta el cielo y la presión también. Entonces yo caí de rodillas. Ya no soportó mi cuerpo el peso. Caí de rodillas y la persona que más estaba molestando fue a ayudarme. Y un tipo le dijo, déjalo, ¿se acuerdan? Déjalo. Se lo merece. Dios lo está castigando. Y esa chaparrita que está ahí se levantó y fue y lo puso en su lugar. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque nos encanta juzgar a la gente, mi querido hermano y hermana. A muchos les encanta juzgar a la gente. Y les encanta hacerlo en el nombre de Dios para darle validez a su juicio, ¿eh? Porque a lo mejor mi juicio no vale mucho. Pero si le pongo que es juicio de Dios, entonces a lo mejor usted me tendría que escuchar para darle validez, para darle peso. Y lo hacen con una facilidad tremenda. Entonces yo me pregunto, ¿será que estos son más santos que los demás? ¿Será que si usted fuera uno de ellos, será que a usted no le ha caído ninguna tragedia, absolutamente nada, porque es súper santo? Y los demás son súper pecadores y por eso les cae toda clase de males. ¿Será eso? Pues no, obviamente no. No pasa así. Mire ¿quiere saber lo que piensa Dios de las personas que les encanta juzgar a otras personas? Voy a decir lo que piensa Dios, no yo, es Dios. ¿Ya? Y está en Isaías capítulo 65, versículo 5. Dice así, sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado. ¿Por qué? Porque mira, no te me acerques porque me contaminas. Imagínense nomás. ¿Por qué me contaminas? Porque yo soy más santo que tú. Y fíjese lo que dice Dios respecto de esa persona. Dice, ese pueblo, o sea, ese que está hablando, para mí es un hedor ¿qué es un hedor? ¿Un qué? Que huele feo, ¿eh? Hediondo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hediondo, sí. Huele feo, ¿no? Eso es, fíjese, eso está hablando Dios a través del profeta Isaías. Está diciendo, ese para mí me molesta olerlo a ese tipo. Tiene un olor irritante. ¿Qué pasa con ese olor irritante? Nunca desaparece. Ese es Dios hablando. Así que si una persona cree que le está haciendo un favor a Dios al decir, este es un esto y se merece tal, este es un pecador y se merecía que cayeran las torres sobre él o sobre ella, si cree que está glorificando a Dios por eso, Dios le dice, no, estás equivocado, me eres molesto. La traducción en lenguaje actual así lo traduce, me eres muy molesto, me molesta que hagas ese tipo de cosas. Eso es lo que nos enseña. Pues si quieres ven y predica tú. Ok. Pero es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es cierto lo que está diciendo Octavio. Solo Dios es el único que tiene el derecho y la autoridad para juzgar a las personas. Nosotros no, mi querido hermano y hermana. Nosotros no. Porque las personas que hacen eso, las personas que les gusta juzgar a otras personas, porque se piensan que son más santas, como decía el libro de Isaías, pues realmente con su testimonio están demostrando que no son más santas que la otra persona. Son peores, porque se están tomando atribuciones que solamente le corresponden a Dios. Se están tomando autoridad que solamente le corresponde a Dios. Y Dios en respuesta dice, eso me molesta. O sea, me eres un olor
totalmente desagradable. Nosotros cuando levantamos ofrendas, por ejemplo, la ofrenda de la alabanza, nosotros esperamos que esa ofrenda llegue con olor grato a Él, ¿sí o no? Eso es lo que esperamos. Imagínense que usted está dizque alabando al Señor y el Señor diciéndole, cállate, me huele feo esto. Eso debe ser bien feo. Debe ser bien feo que el Señor diga, no me gusta esa alabanza, no la quiero, no me gusta, me sabe feo. La Biblia sí nos presenta una ocasión en que un grupo de judíos, supongo que se creían súper santos, quisieron matar a pedradas a una mujer que había sido capturada en adulterio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? La mujer verdaderamente había pecado, no había ninguna duda. Verdaderamente había pecado. Pero estos estaban emitiendo un juicio sobre ella y la querían matar a pedradas. Y los hipócritas se querían escudar en lo que la ley de Moisés decía. Y quisieron probar al Señor Jesús a ver qué es lo que haría Él. Y ustedes se acuerdan muy bien de lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron piedras? Ninguno. Ninguno tiró piedras. Tiraron sus piedras al suelo, eso sí. Y se retiraron bien avergonzados porque ninguno estaba libre de pecados. Cuando se van todos, solamente quedan el Señor Jesús y la mujer adúltera. El único que podía haber tirado una piedra, no la tiró, que era el Señor Jesús. Él sí podía haber tirado la piedra porque él sí estaba libre de pecado. Y en lugar de tirar una piedra, lo que hizo fue tener compasión de esta mujer que en verdad había pecado. Mi hermano, cuando un hermano nuestro cae en pecado, no es trabajo suyo juzgarlo. Es tener compasión y darle la mano para que se levante. Es su hermano, su hermana. No es su enemigo. Usted no puede juzgar a esa persona. No puede juzgar. Usted está llamado o llamada a tener compasión de los demás y a levantarlos. Compasión, no juicio. Entonces hoy el Señor en su palabra nos va a enseñar lo que Él piensa. El Señor Jesús, lo que Él piensa acerca de si podemos nosotros juzgar o no podemos juzgar a los hermanos. Y me interesa mucho que preste mucha atención, por eso lo voy a hacer en 2 semanas, esta semana y la que sigue, porque vamos a ver algunas cosas como a veces nos defendemos o algunos se defienden diciendo, aquí dice, vamos a ver el primer versículo, y ahorita les digo, primer versículo, los primeros 2 versículos, que son los que vamos a ver hoy. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seas juzgado. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Bueno, vamos a ubicarnos en dónde estamos. Aquí el Señor Jesús, estamos en el capítulo número 7, está cerrando su discurso que comenzó en el capítulo número 5 y que se llama el Sermón del Monte. Empezó en 5.1, va a terminar en este capítulo número 7. Un sermón bastante largo, el sermón más largo. Y ese sermón lo que hace, mi querido hermano y hermana, es que describe las virtudes que deben tener los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. No son requisitos para entrar al reino de Dios. Son las virtudes que ya describe a los que son hijos de Dios. No sé si me explico. Son 2 cosas diferentes. No son requisitos, sino que Él ya da por hecho. Señor Jesús da por hecho que por cuanto usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos, pertenecemos al reino de Dios, entonces nosotros tenemos esta clase de virtudes que Él describe desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en el Sermón del Monte. Y en este capítulo 7, donde Él está cerrando, Él dice de una manera enfática, una manera tajante, una manera directa, contundente y clara. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, aprenda esto. El Señor no nos da ni el derecho ni la autoridad para juzgar a nadie. Usted ni yo no tenemos
derecho ni autoridad para juzgar a nadie. Y nos dice por qué no. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos nosotros. Con la mismita vara. ¿Y qué significa eso? Seremos medidos por la gente y seremos medidos por Dios. Es decir, la gente también nos va a juzgar a nosotros. Si usted es uno de esos que les gusta juzgar a los demás, yo sé que no. Yo aquí veo puras aureolas. Pero digo, pues si conoce por ahí alguno, de casualidad. Esa persona va a ser juzgada también por otras personas y peor, se va a someter al juicio de Dios. Ahora, note esto. Aquí no dice que no juzguemos injustamente. O dice así. A ver, ¿dónde está el versículo 1? No juzguéis injustamente para que no seáis juzgados. ¿Dice así? No. ¿Cómo dice? Punto. No juzguéis, punto. Para que no seas juzgado. Nada más. Pero como cuando uno expone esta clase de versículos, sale alguien que se cree muy bíblico y dice, pero la palabra de Dios dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermano, cuando usted está explicando un versículo, lo peor que puede hacer usted es sacar otro versículo que mate al versículo que usted está explicando. Eso es lo peor que puede hacer. No le ayuda para nada al evangelio. Porque lo único que está diciendo usted es que la palabra de Dios se contradice. Mi versículo mata al tuyo. O sea, tú dices que no se juzgue, no debes de juzgar, pero Juan dice que sí. Y lo peor es que es el mismo Señor Jesús el que está diciendo. Entonces, usted no puede usar ese versículo. No lo puede usar por 3 razones fundamentales. En este caso y en cualquier otro caso. Pero hablando de este, usted no puede usar Juan 7:24 para matar a Mateo 7:1. No lo puede matar por 3 razones. Número 1, por lo que dije, el Señor Jesús no se puede contradecir a sí mismo. No puede. ¿O sí? No puede decir que aquí dijo que no podemos juzgar, pero pues ya cambié de idea. Sí se puede. Bajo ciertas condiciones, sí se puede. No puede hacer eso. O sea, si es justo el juicio que vas a hacer, entonces sí se puede. Se me olvidó decirlo antes. Pero qué bueno que Juan está aquí para que tome nota. Mateo no, se le pasó al Mateo. ¿Ustedes creen al Señor Jesús haciendo eso? No. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesús no se puede contradecir a sí mismo. En segundo lugar, el Evangelio de Mateo se escribió muchísimo antes que el Evangelio de Juan. Para que tengan una idea, nuestras Biblias están un poquito equivocadas en cuanto al orden. No equivocadas. Tiene el orden medio alterado. Fue primero el Evangelio de Marcos, después fue el Evangelio de Mateo. Después fue el Evangelio de Lucas y después fue el Evangelio de Juan. El punto es que cuando Mateo escribió el Evangelio, pasaron muchos años, por lo menos unos 50 años para que Juan escribiera su Evangelio. ¿Para qué quiero decir con esto? Que entonces el Evangelio de Mateo se empezó a distribuir por todas las iglesias, empezando por la iglesia de Jerusalén. Entonces la gente que escuchaba este Evangelio estaba aprendiendo la doctrina de no debo de juzgar a nadie, ¿sí o no? Porque eso es lo que no había el Evangelio de Juan. No existía el Evangelio de Juan. Entonces los primeros que recibieron esta enseñanza entendieron, no debo de juzgar a nadie. No iba a venir un evangelio después, años después, para decir, bueno, sí se puede, bajo ciertas circunstancias. No puede ser. Y en tercer lugar, mi querido hermano y hermana, porque como explicaba hace un momento a unas hermanas, que me encanta que me hagan preguntas así. En tercer lugar, porque los 2 evangelios están tratando temas bien diferentes. Muy diferentes. O sea, usted no puede asociar este versículo de Juan 24, con Mateo 7:1. No puede. Están hablando de temas totalmente diferentes. Tienen cierta semejanza, pero son bien diferentes. Y eso es lo que vamos a ver en estas 2 semanas.
Pero aprenda eso, mi querido hermano y hermana. Jamás, nunca se le ocurra, por el bien del evangelio y no pisotear el nombre de Cristo, matar un versículo con otro versículo. Si yo estoy enseñando que el Señor Jesús dijo no juzguéis, usted no puede salirme con 7:24 para decir, pero acá dice que sí. Estamos teniendo un problema que está dejando mal al evangelio. Si nos escucha un incrédulo, ¿qué es lo que va a pensar? Pues estos cuates ni se ponen de acuerdo entre ellos, ¿por qué les tengo que hacer caso? Porque no es así. Entonces, por eso yo siempre digo, no saque de un versículo de su contexto, no puede sacar un versículo de su contexto. Por eso yo le estoy diciendo que Mateo 7:1, en el contexto pertenece al Sermón del Monte que comenzó en el capítulo número 5 y que habla de las virtudes que tenemos los que somos hijos de Dios. Si usted no se identifica con alguna de esas virtudes que están ahí, pues entonces usted tiene que venir delante de la presencia del Señor, arrepentirse de lo que le falta ahí. Lea las bienaventuranzas, así es como comienza el Sermón del Monte. ¿Cuántas bienaventuranzas aplican a usted? ¿Cuántas no? Entonces usted debería de venir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, perdóname porque yo no soy un pacificador. No lo soy. Perdóname. Y debo de serlo porque esas son las virtudes de los que pertenecemos al reino de Dios. Y yo no quiero desencajar o descuadrar en ese lugar. Entonces el Señor Jesús dice simplemente no juzgar. Es todo, no juzgar. No va a decir ninguna otra cosa. No dice, bueno, pero si son buenos, si hacen un buen juicio, entonces sí se vale. No, dice no juzgar para que no seas juzgado. Cuando usted hace eso, cuando usted está enseñando un versículo, usted tiene que ver si encuadra con las enseñanzas de las Escrituras. Otra vez, usted no puede sacar un versículo y hacerlo una doctrina, como si lo demás no existiera. No puede. Tiene que encuadrar con las Escrituras. ¿Qué dice, por ejemplo, el apóstol Pablo? Romanos capítulo 12, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Oye, yo lo tengo entonces mal. A ver, búscame. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. ¿Lo tienes ahí, hijo, o no? Yo tenía Romanos 12, 10. 14. A ver, búscalo ahí. Lo voy a leer otra vez. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y luego dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo dice Pablo? ¿Podemos seguir juzgando o cómo dice? ¿Cómo dice? Ya no juzguemos. Ya no juzguemos. En griego está diciendo ya para de juzgar. Eso es lo que está diciendo. Para de estar juzgando. O sea, era una acción que se estaba cometiendo y el apóstol Pablo está poniendo orden. De la misma manera que está diciendo Pablo de que no tenemos ningún derecho nosotros de andar juzgando a nadie, de la misma manera Santiago comparte esa enseñanza. En el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, ¿y qué hace con su hermano? Y juzga a su hermano, ¿qué está haciendo? Está murmurando de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Y resulta, bueno, ahí no dice resulta, pero yo lo digo, y resulta que uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú ¿quién eres? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Entonces, como bien decía nuestro hermano Octavio,
el único que tiene el derecho, el poder y la autoridad de juzgar a quien se le pegue la gana es Dios, no usted. Usted no puede. En todo caso, si usted va a juzgar a alguien, júzguese a sí mismo, hermano, hermana. Porque somos buenos para juzgar a los otros, pero se nos olvida que cuando señalo a uno con un dedo, hay 3 apuntándome a mí. Se nos olvida. Pero Pablo dice que si vamos a juzgar a alguien, pues sea uno mismo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Dice, por esta razón debería de examinarse, o sea, debería de juzgarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Quién debería de juzgarse? Los demás me deben de juzgar a ver si soy digno de probar o no uno mismo, ¿no? Y en esa iglesia donde pasó eso que les estoy contando, hace ya muchos años, muchos años, ese era uno de los problemas. Mi enseñanza sobre la Santa Cena. Porque ahí los diáconos se paraban y ellos podían decir, cuando hacíamos la Santa Cena, podían decir, no, tú no, Laura, tú no. Oigan acá, ¿y tú ya fuiste bautizada? ¿Segura? Sí. ¿No? ¿Sí? Pues no he sido bautizada. No, tú no puedes. Eso hacían, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Y hasta que llegué yo y les dije, ¿quién les dio ese derecho a ustedes? La Biblia dice que yo me examine a mí mismo, no que ustedes me examinen a mí. ¿Quién rayos son ustedes para examinarme a mí? ¿Qué saben ustedes de mí? ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¿Cómo se atreven a tomar el lugar de Dios? Yo soy el que se debe examinar. Y si yo no me examino y me presento a hacerlo, entonces yo solo me estoy acarreando juicio. Yo solo. En otras palabras, yo me lo estoy buscando, pero de parte de Dios, no de parte de ustedes. Eso es lo que dice. Y más adelante dice, si nos examináramos a nosotros mismos, o sea, si nos juzgáramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. ¿Puede verlo, hermano? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? Dios, no más. No más. Ahora, yo sé que algunos están haciendo ya, les veo así caritas de, pero es que, ¿y qué pasa cuando? Ya sé. Y no estoy recibiendo revelación, lo estoy viendo. Yo estoy viendo. Debemos de tener mucho cuidado en lo que significa juzgar. Y yo pienso que porque no se entiende esa palabra de juzgar, es porque se genera tanta controversia, tanto debate y hasta tanta división entre los hermanos. Entonces, primero permítame explicarle lo que no significa juzgar, lo que no es. Antes de decirle lo que sí es, déjeme decirle lo que no es. Juzgar no significa que no puedo criticar o que no puedo exponer una falsa doctrina, una mala actitud o un mal comportamiento de alguien, un comportamiento que es pecaminoso a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de mi gusto. ¿Ok? La alabanza que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en otras iglesias sería considerada pecado, por si usted no lo sabe. En otras iglesias dirían que solamente podemos cantar coros, himnos, que no podemos apagar las luces, un montón de cosas dirían. Y sería considerada pecado. Entonces tenemos que considerar lo que significa juzgar a la luz de las Escrituras. No a la luz de mis gustos, o de mis ideas, o de mis opiniones. Pero juzgar no significa que yo no puedo exponer una falsa doctrina y hasta un falso maestro. Si no me cree, entonces habría que preguntarle al apóstol Pablo por qué expuso a Himeneas, a Fileto, a Alejandro. ¿Por qué los expuso con nombre?
Entonces, juzgar no es eso, mi querido hermano y hermana. Es más, usted debería de estar preparado o preparada como para poder entender cuando una doctrina es falsa y entonces poder exponerla. Debería entender cuando un hermano o hermana está con una actitud o un comportamiento que es de pecado, porque a la luz de las Escrituras es pecado, no porque a usted le parece que es pecado. ¿Me explico? Si las mujeres pueden usar pantalones o no pueden usar pantalones en la iglesia, ¿se acuerdan que lo hemos visto también? Para muchos eso es pecado. ¿Bajo qué argumento? Que el hombre no se puede vestir como la mujer y la mujer no se puede vestir como el hombre. Yo no veo aquí nada de eso que las mujeres en aquel tiempo se vestían con túnicas y los hombres también. Y lo que los diferenciaba eran los colores, es todo lo que se está haciendo. No eran las formas, no era nada, eran los colores. Diseños más, tal vez un poquito más femeninos, pero vea, así como usted ve las películas, así era. No porque lo digan las películas, porque así era. Hay muchísimos ejemplos. Pero hay gente que dice eso. Entonces aquí habría un montón de pecadoras. ¿No? ¿Sí o no? Tú eres pecadora. Entonces usted no puede juzgar si una cosa es pecado o no a la luz de las Escrituras. Más bien, si usted no puede juzgar a la luz de las Escrituras, usted no puede juzgar si un comportamiento es pecaminoso, una actitud es pecaminosa. No puede hacerlo, sino solamente a raíz de las Escrituras, en función de lo que las Escrituras dicen. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? O sea, si yo critico a un determinado falso ministro, entonces alguien se va a levantar y me va a decir, lo está juzgando. No, yo no lo estoy juzgando. A él no lo estoy juzgando. Yo estoy juzgando ¿qué cosa? La enseñanza. Eso es lo que estoy juzgando. La enseñanza. ¿Qué más puedo estar juzgando? La actitud con la que predica, la arrogancia, la prepotencia de creerse el elegido de Dios y que recibe toda la revelación de Dios, que para aquí y para allá y que solamente a través de él se pueden hacer. Estoy juzgando la arrogancia. Estoy juzgando la falsa doctrina. Pero juzgar, mi querido hermano y hermana, a la persona implica hacerle juicio, y todo juicio lleva un veredicto o una sentencia, ¿sí o no? Todo juicio. Eso es lo que Dios no me permite hacer. De manera que yo no puedo decir de un predicador que predica falsa doctrina que ese tipo se va a ir al infierno, se va a pudrir en el infierno y que se va a quemar en el infierno. Yo no soy quien para mandarlo allá. Usted no sabe si Dios lo va a tocar o la va a tocar. Usted no lo sabe. Pero usted no tiene ningún derecho de andar diciendo que se va a ir al infierno. Y si un hermano suyo, una hermana suya está teniendo actitudes que a todas luces, a raíz de la palabra de Dios, o en función de la palabra de Dios, son actitudes de pecado o comportamientos de pecado, tome el ejemplo del Señor Jesús, que no vino a juzgar, sino a tener compasión. Y ayúdale a levantarse. Es su hermano, su hermana, no es su enemigo. Entonces no haga eso. No haga eso. Puede señalar usted que está cometiendo pecado, que está viviendo en pecado, que su actitud es de pecado, porque la Biblia dice tal, tal, tal y tal, y tendría que decírselo así. El Señor dice en su palabra tal, tal y tal. Pero no lo deje ahí o no la deje ahí, sino que levántela, como hizo el Señor Jesús, no solo con la mujer adúltera, sino con todos los pecadores con los que se topó. Amén. Compasión, no juicio, mi querido hermano y hermana. Entonces el juicio es un asunto de Dios, no es un asunto de usted. Usted no puede juzgar a las personas, a nadie. Y dice el Señor Jesús que no juzguemos para que nosotros no vayamos a ser juzgados. A quien le gusta juzgar a sus hermanos, a señalarlos de que son pecadores y eso, yo le haría esta pregunta. Si usted es uno de esos, yo sé que no, pero yo le haría esa pregunta.
¿Cómo se sentiría usted? Porque dice el Señor Jesús que con la misma vara vamos a ser medidos. ¿Cómo se sentiría usted si usted cayó en pecado y viniera un hermano a juzgarle? Ahí diciendo, Rebeca, tú vas derechito al infierno. Vas mal, derechito al infierno. Tú, de cristiana, tienes lo mismo yo que de cristino. ¿Cómo te sentirías, hija? Aunque estuvieras en pecado. ¿Cómo te sentirías? Ahora, ¿cómo te sentirías si con esa misma vara que mides te midiera Dios? Yo te aseguro que sí, y no es porque lo hagan, no, por supuesto que no, lo estoy poniendo nada más de ejemplo, y es todo lo contrario, es un dulce, es un pan de Dios, duro pero pan de Dios. No, no es cierto. Si Dios la juzgara de la misma forma en que ella juzga a los demás, pues ella ya no existiría, ya lo hubiera destrozado, lo hubiera destruido. Porque ese es el problema de los juzgadores, que juzgamos con más severidad que el Señor Jesús. Y finalmente, cuando estoy hablando de juzgar falsas doctrinas, también hay que tener mucho cuidado con esto, mi querido hermano y hermana. No es lo mismo juzgar una falsa doctrina que juzgar una postura diferente. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, nosotros creemos en la permanencia de la salvación. Es decir, que Dios te hizo salvo, el Señor Jesús murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay algunas denominaciones que dicen que no. Hay algunas denominaciones que piensan que la salvación se puede perder. Entonces, ¿qué? Porque pensamos diferente, vamos a mandar al infierno a nuestros hermanos de otras denominaciones que piensan lo contrario. Porque si lo hacemos así y nos sentimos con el derecho de hacerlo así, entonces ellos también tienen el derecho de hacerlo con nosotros. ¿Sí o no? Porque ellos piensan diferente. Bautistas contra pentecostales, contra metodistas, contra presbiterianos y todos ellos contra los bautistas. Esto es un caos. Entonces, eso no son falsas doctrinas, mi querido hermano y hermana, son posturas frente a una doctrina, que eso es diferente. Todas las denominaciones sabemos que la salvación se encuentra en Cristo. Ahí coincidimos todos. Todos. Esa es la doctrina. Ahora, la postura frente a esa doctrina es, algunos piensan que se puede perder, otros piensan que no se puede perder. Y los dos tienen argumentos. Yo lo hice en un estudio bíblico, sostener por qué no, porque la salvación no se pierde. Pero, hermano, un día vamos a estar en el cielo y el Señor va a decir, sí, no estaba muy bien, la salvación no se pierde. O va a decir, la salvación sí se pierde. Pero es una postura, no tiene nada que ver con la fe. Pero si yo enseño, como hacen algunos, y lo dije la semana pasada, de esta mujer en República Dominicana, que dijo que Cristo pagó el 60% de el 40% de tu salvación la pagó Cristo, el 60% te toca a ti a través de los diezmos. Esa es una herejía, esa es una falsa doctrina. Eso se afecta a tu fe. O que puedes ser salvo, sí, por Cristo, pero si además haces A, B, C, D, F, G, una lista de cosas, de mandamientos que son de hombre y no de Dios. Eso es herejía. Eso es una falsa doctrina. Cualquier cosa que atente contra la fe, cualquier cosa que vaya en contraposición de lo que enseña la palabra de Dios es una herejía. Y usted y yo debemos de estar preparados para poder identificar esas falsas doctrinas. Pero las diferentes posturas es diferente. La música que tocamos aquí en otras iglesias no es permitida. ¿Eso nos hace pecadores a nosotros? ¿Eso los hace legalistas a ellos? No. Ahora, si ellos nos acusan de que por tocar esa música nos vamos a ir al infierno, entonces esa es una falsa doctrina. ¿Sí me estoy explicando lo que les quiero decir, hermanos?
Pero que es la diferencia entre juzgar y solamente tener una posición diferente. Una falsa doctrina enfoca en el ministro, entre comillas ministro, porque yo soy el que recibe revelación exclusiva de Dios y si no vienes conmigo, pues entonces te va a ir mal, cosas así. Un falso ministro hace que se enfoque la doctrina en el hombre, no en Cristo. O sea, Dios está aquí para bendecirte, para hacerte millonario, para darte posiciones de poder y no sé qué tantas cosas más. En lugar de predicarte del amor, de la santidad, del compromiso, del cielo, del infierno. Porque esas cosas no le gustan a la gente. Pero un falso ministro te da por donde piensa él que te va a gustar. Dios te quiere hacer millonario, Dios te quiere bendecir, pero yo soy muy pecador, no importa, tú traes tu diezmo y el Señor cura todo con el diezmo, cosas así. Imagínense nada más. Esas son falsas doctrinas y son falsos predicadores y de esos debemos huir. Y yo puedo denunciar eso y lo he hecho muchísimas veces y no tengo miedo de decirlo. Porque cuando lo he hecho con la palabra de Dios en la mano. Lo que yo no puedo hacer es juzgar a la persona. No puedo. Decir que se va a ir al infierno. Decir que Dios lo va a castigar, le va a hacer, le va a decir. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo juzgar sus actitudes, su arrogancia, su falsa doctrina, pero no a la persona, mi querido hermano y hermana. Ni usted ni yo tenemos ningún derecho de hacerlo. En conclusión. Entonces, ¿dónde quedó aquello de Juan 7:27? De que podemos juzgar con justo juicio. ¿Dónde queda eso? Y ya dijimos que no puede ser algo que contradice lo que anteriormente el mismo Señor Jesús dijo. Y como siempre enseño yo, pues tendrías que ver el contexto del versículo para que puedas encontrarle el significado. Pero no ponerlos a pelear, no los ponga a pelear. Mateo está hablando de las virtudes que debemos de tener como hijos del reino, entre las cuales está no juzgar a nadie. No tienes derecho de juzgar absolutamente a nadie. Pero cuando usted ve el contexto de Juan, usted se va a dar cuenta de algo completamente diferente. El Señor Jesús está enseñando y entonces vienen los fariseos y lo están criticando por la doctrina que él está enseñando. Tienen problemas con la doctrina que él está enseñando. Y una de esas doctrinas de las que él está enseñando tienen que ver con lo que sucede el día sábado. Porque la ley de Moisés dice que no hagas nada el día sábado y ellos entendían es nada, no hagas nada el día sábado. Nada era nada. Pero eran tan hipócritas que, por ejemplo, ellos decían, no puedes caminar más allá de 110 pasos, creo que era. La cantidad de pasos que sean. No puedes caminar allá porque es invadir, es violar la ley de Moisés. ¿Saben qué hacían los angelitos en aquel tiempo? Sacaban sus cercas, caminaban como 200 pasos, la ponían ahí y a partir de ahí contaban 100 pasos. Eso es querer engañar a Dios. Entonces ellos decían que no se podía hacer absolutamente nada el día sábado. Y el Señor Jesús los ha cuestionado diciéndole, bueno, ¿y si tu burro se cae en un pozo, lo sacas? Oh, sí, pues es el burro. Hay que sacarlo. Y si un hermano se enferma, no, a ese no. Entonces Él está enseñándoles a ellos que la manera en que están interpretando las Escrituras es de lo más incorrecto. Y les está diciendo, ustedes hacen eso porque no saben juzgar con justo juicio. No a Él, sino a la doctrina. Porque ellos son los primeros que deberían de saber la doctrina. Así que no hay contradicción. No hay ninguna contradicción. No sé si me expliqué. Si no, allá me agarran afuera. Acá ya estoy acostumbrado. Uno nunca puede juzgar a las personas por 3 razones básicas. Puede haber más, pero 3 razones básicas. Una es porque jamás, nunca, escuche bien, hermano,
usted jamás va a tener todos los elementos necesarios para juzgar a una persona. Nunca, jamás. Aunque diga que sí, es jamás. Las dos escuelas de pensamiento más importantes de los judíos del primer siglo, una llamada la escuela de Hillel, un rabino, y otra llamada la escuela de Shimei, otro rabino, eran los más reconocidos. Bueno, Hillel, que era el más, no suave, era el más, el otro era súper, el otro decía que te puedes divorciar de la mujer tan solo porque no te gustó la comida, tú te podías divorciar de ella. Aquí habría una cantidad enorme de divorciados. Pero Hillel era más comprensivo, era más apegado a las escrituras que a las emociones. Bueno, Hillel decía: no juzgues a nadie, fíjense bien, hermano, y esto apréndaselo. No juzgues a nadie hasta que hayas estado tú en sus mismas circunstancias o situación. En la misma, no en una parecida, en la misma. ¿Te acuerdas tú, Claudia, de esta señora que vino un día? Una hermana vivía en un basement, se le inundó el basement en una de esas inundaciones de Chicago. No tenía dónde quedarse. La casa pastoral donde yo vivía era de 2 pisos. Y el que era pastor titular se había retirado. Yo era el pastor asistente y después ya fui el pastor titular. Entonces el primer piso estaba vacío. Y esta señora no tenía para dónde irse. No tenía para dónde irse. Y entonces viene conmigo y me dice: pastor, ¿será que puedo yo ocupar el primer piso? Yo les pago renta, les hago todo el aseo, les hago todo lo que quiera, pero no tengo dónde irme. Y era una iglesia en donde el pastor no podía tomar decisiones, tristemente. Muy diferente a Sublime Gracia. No que yo tome las decisiones, las tomo con mis hermanos. Pero había que hacer votaciones. Aquí la hermana necesita la casa pastoral que no se está ocupando para nada y ella está en una situación en donde necesita un lugar en donde ir. ¿Cuántos votan porque se le preste la casa por un tiempo? Y entonces alguien decía: yo quiero hablar. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Yo quiero hablar, dijo una hermana. ¿Okay? Y esa hermana dijo: yo llegué a este país exactamente igual que ella. Y aquí estoy. Nunca le he pedido nada a nadie. Dios me ha ayudado en todo. Yo digo que no se lo demos. Una hermana. Y yo le dije: no es cierto. No es cierto. Usted llegó a este lugar con papeles, llegó hablando inglés, llegó soltera, y ella vino sin papeles, con 2 hijas, sin hablar el idioma, y está saliendo adelante. No son las mismas circunstancias. Porque si usted se pone de modelo para eso, entonces usted debería de ponerse de modelo para lo que no se puede hacer. Es decir, si vamos a hacer esto, si la hermana dice que no, ella no puede hacerlo, entonces ninguno deberíamos de poder hacerlo, porque ella es la prueba de que tenemos que medirnos con ella, ¿sí o no? ¿Sí me explico o no? O sea, vamos a salir a evangelizar. No, yo no puedo porque estoy trabajando mucho. Bueno, entonces nadie salgamos, porque si la hermana no puede, pues menos vamos a poder nosotros. Eso que les estoy diciendo es real, es triste, hermano, pero es real. Y lo estoy diciendo porque eso ocurre en la iglesia. Y lo estoy diciendo porque por eso se dividió la iglesia esa y por eso nació Sublime Gracia. Mateo 7, 12. El Señor Jesús, hablando en este mismo sermón del monte, mire cómo cierra casi con broche de oro, o casi cierra con broche de oro. Dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. O sea, aquí no dice: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso no dice. Aquí dice:
haz a los demás lo que te gustaría hacer que te hagan a ti. Es bien diferente. Uno es pasivo, el otro es activo. Y Dios nos llama a ser activos. El amor de Dios es activo. Entonces es la primera razón. Usted no puede juzgar a nadie porque jamás va a estar en las mismas circunstancias que esa persona. No se puede medir igual. Nunca se puede medir igual. La segunda razón es porque es muy difícil realmente emitir un juicio sin poner nuestros gustos o nuestros pensamientos. Y entonces vamos a cometer el error de querer elevar a mandamientos de Dios algo que para mí es un gusto. No me gusta que toquen esa clase de música aquí. A Dios no le gusta. O sea, bueno, no que no me gusta, es a Dios no le gusta que toquen esa clase de música aquí. En realidad no me gusta a mí. Pero si yo digo que no me gusta, pues entonces pues nadie me va a hacer caso. Pero si digo a Dios no le gusta, pues probablemente alguien la vaya a escuchar. Entonces por eso no podemos andar juzgando, porque no podemos evitar meter nuestro gusto, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y queremos que todos aquí en esta iglesia seamos como nos comportamos los mexicanos, cuando aquí no todos son mexicanos. Aquí hay gracias a Dios, es multicultural, multinacional, y estamos para aprender unos de otros y nos enriquecemos unos de otros. Pero muchas cosas que nosotros los mexicanos consideramos que puede estar mal, no es lo mismo para los guatemaltecos o para los venezolanos. No es lo mismo. ¿Por qué lo voy a meter yo en el cajón mío? O sea, no, cuando emitimos un juicio no podemos evitar querer meter ahí a todos en nuestros gustos, en nuestras costumbres. Y la tercera razón, y tal vez la más importante, es porque, hermano y hermana, nadie es lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo y lo suficientemente santo como para juzgar a otro. Nadie, solo Dios. Por eso el juicio se lo dejamos solo a Dios. Así es que si queremos parecernos a Cristo, dejemos de andar juzgando a las personas. Mostremos compasión por las personas. Si alguien verdaderamente está en pecado, sí, hable con esa persona. Y en función, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, muéstrele por qué está en pecado. A la luz de la palabra de Dios. ¿Okay? No a la luz de su gusto o de su costumbre. Muéstrele por qué está en pecado. Y una vez que le mostró por qué está en pecado, dele la mano para levantarla. Si la persona toma el consejo, gloria a Dios. Si la persona quiere seguir viviendo la vida de pecado, ni modo, no puede hacer usted nada. Pero aún ahí, el juicio le corresponde solo a Dios. Usted hizo lo que tenía que hacer y en eso usted mostró el amor de Jesucristo en acción. Cuando la mujer adúltera fue perdonada por el Señor, la mujer adúltera se podía haber dicho, pero es que yo quiero seguir viviendo así, o sea, ¿qué le hago si me gustan los hombres? Mañana va a ser otro. Ya es asunto de la persona. Pero usted hizo lo que tenía que hacer, como el Señor Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y esta es la forma en que estaremos dando evidencia de que verdaderamente somos hijos del reino, que por cierto ese es el tema del Evangelio de Mateo. Ese es el tema. Usted no puede desasociar cualquiera de los 28 capítulos con el reino de Dios. El tema de Mateo es el reino de Dios. Si usted desasocia eso y lo quiere colocar con otro significado, está cometiendo un error. Todo es en función del reino de Dios. Entonces, si usted es un hijo o una hija del reino, entonces usted es un hombre o una mujer que está desarrollando las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas para traerlo a la luz. Y está mostrando el amor de ese que le salvó y al que nosotros le decimos Señor y Salvador, Jesucristo. Y ahí estamos mostrando amor y obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies y te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue precio de mi salvación, y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación, y te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Y corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en su brazo está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, cuando usted debe tener bien presente, cuando quiera mirarme a mí, que Dios todavía no termina su obra conmigo, sigue trabajando en mí todavía. Así que lo que hago, puedo cometer errores en lo que hago, pero Dios sigue trabajando en mí. Y de la misma manera yo con ustedes. Cuando ustedes cometen un error, yo no puedo andarles juzgando, mi querido hermano y hermana, porque ese no es mi trabajo. Dios sigue trabajando en ustedes, sigue perfeccionando su obra, y la va a terminar hasta el día que venga Jesucristo por su iglesia, y todavía no viene. Así que Él tiene tiempo todavía para corregir un montón de errores de este pastor que está aquí, pero también de ustedes que están allá. Y lo que podemos hacer unos y otros es amarnos, apoyarnos, levantarnos si nos caemos. Eso sí podemos hacerlo. Mostrar compasión si hemos caído. Eso sí podemos hacerlo. Pero juzgar no es de Dios. Amar sí. Y cuando usted y yo caigamos en pecado, que eso es todos los días. Cuando hablo de caer en pecado, no esté pensando en cosas de que no sé, de sexo, de cosas así. Mentir es pecado. Cuando caigamos en pecado, cuando cometamos pecado, esto que estamos cantando también tiene que ser un motivo de motivación, un motivo de alegría para usted, de esperanza para usted, de saber que podemos correr a nuestro Padre, correr hacia nuestro Padre. No es que lo corramos, vete, no, correr hacia nuestro Padre y refugiarnos en Él. Así que vamos a cantarlo una vez más. Una vez
vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y antes de respirar, soplaste vida en mí, y por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti y puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos que el único que juzga eres tú, nosotros no. Que es diferente, Señor, cuando nosotros exponemos falsas doctrinas, comportamientos que no son los correctos. Pero el juicio es tuyo, solamente tuyo, Señor. Y nosotros queremos ser instrumentos en tus manos, no de juicio, pero de compasión por el pecador. Porque también nosotros pecamos y también nosotros queremos sentir compasión, no juicio, cuando somos sorprendidos en pecado. Ayúdanos, Señor, para ser instrumentos en tus manos, para mostrar a todos el amor de Jesucristo en acción, como es el lema de esta iglesia. Siempre mostrando el amor de Jesucristo en acción. Ayúdanos, Señor, para que en cada prédica tu nombre sea exaltado, para que la enseñanza de tu palabra, Señor, pueda ser sin mancha y que la podamos aplicar entonces correctamente a nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque lo estás haciendo y lo seguirás así. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Ya nos vamos.